Muy buenas tardes amigos, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a la clase número 3 del curso HTML5 desde cero, edición 2017. En esta clase número 3 vamos a hablar de semántica web y vamos a meter las manos en la masa desde ya, sin preámbulos, sin palabreo. Para empezar, ¿qué cosa es semántica? El término semántica significa, valga la redundancia, significado. Es decir, cuando hablamos de semántica nos estamos refiriendo al significado o a los significados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de semántica web nos estamos refiriendo a que la web tenga semántica. ¿Qué es eso? Tú dirás, sí, pero la web tiene semántica. Por ejemplo, yo voy a ver un tutorial sobre cómo instalar Node.js y pues hay una semántica, hay un significado, porque cuando yo leo el artículo, pues entiendo el significado del post, del artículo, lo que está diciendo el autor, etcétera. Sí, para ti que eres un ser humano hay un significado, pero para las computadoras hay cero significado. Las computadoras no entienden, son solamente ceros y unos, son solamente bytes, ¿ok? Entonces, el esfuerzo por conseguir una web semántica pasa por el hecho de que las computadoras y los algoritmos puedan comprender el significado que hay en las páginas web. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontamos a los inicios, por ejemplo, de Google, porque Google fue pues el primer buscador que ya trajo un algoritmo interesante, un algoritmo que sí rankeaba las páginas principales arriba, ¿no? Hasta antes de Google, pues, los algoritmos de búsqueda eran muy malos. Si nos basamos en Google, Google siempre ha buscado, bueno, hasta hace poco ya ha empezado a cambiar sus algoritmos de búsqueda, pero la búsqueda clásica de Google era simple coincidencia. Entonces, si tú buscabas ropa de bebé, Google buscaba páginas que tengan ese texto, ropa de bebé. Entonces, ese texto buscaba en las páginas web y te arrojaba los resultados de búsqueda, utilizando PageRank para saber qué página poner en primer lugar, qué página segunda, tercera, etcétera, ¿no? Pero Google no entendía absolutamente qué cosa era ropa de bebé. Solamente te mostraba coincidencias. De ese tiempo a la fecha hemos avanzado mucho en el campo de la web semántica. Ahora hablamos, por ejemplo, del Big Data, que es datos, o sea, muchísimos datos producidos por todo el mundo todo el día. O sea, por ejemplo, la otra vez hablaba que este teléfono, si yo lo tengo en el bolsillo y estoy caminando, el teléfono está detectando cuántos pasos he caminado, en qué dirección, o sea, al norte, al sur, al este, está detectándome todo eso, me está diciendo cuántas calorías he consumido y eso se van a los servidores de la empresa que es Huawei. Bueno, yo le di el permiso, no es que te esté espiando, pero todos estamos produciendo muchísimos datos, ¿no? Entonces esos datos tienen que de alguna manera organizarse para que las computadoras puedan entenderlo. Hoy día es normal que tú cojas el teléfono y le digas, ok Google, muéstrame restaurantes cerca de mi ubicación. Hace unos años era imposible que Google responda esa pregunta. No había forma. Google lo único que hacía era buscarte coincidencias. No tenía la capacidad de entender como un ser humano entiende la pregunta. Hoy en día hay algoritmos más avanzados que te permiten hacer búsquedas con lenguaje humano, ¿no? Tú le dices a Cortana, Cortana, hola Cortana, cuéntame un chiste. Y Cortana pues te cuenta un chiste. O sea, entiende, cada vez estamos mejorando, pero ya vamos entendiendo el lenguaje humano. O a Alexa, a Amazon Echo, que usa el algoritmo de Alexa, le puede decir, Alexa, no sé, necesito huevos, leche y panes, ¿no? Se me han acabado. Y hace el pedido y llega a tu casa. Entonces estamos ante una web que necesita el tema de la semántica. Es muy, muy importante para estructurar los datos y para que los buscadores lo entiendan. Vamos a ver cómo en HTML hay muchas formas. HTML, recuerden que es la base de la web, son los cimientos de la web. Pero luego podemos mostrar, por ejemplo, metadatos también con JavaScript, datos semánticos y muchas cosas más, ¿no? Incluso ya yendo a bases de datos estructuradas y todo. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de HTML, cómo hacer una web semántica que nos entiendan los buscadores, que nos entiendan las redes sociales, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer hoy es hablar de los atributos HTML. Los hemos hablado, pero muy, muy, muy poquito, así que hoy día le vamos a dar una miradita adicional. Y yo no sé si tenga Emmet, si tengo Emmet. Para los que no sepan, amigos, eso sí, antes de continuar vamos a decirlo. Para los que no sepan, Emmet, que se escribe así, Emmet con doble M,
Es un plugin para muchos editores de código, entre ellos Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, incluso muchos IDEs, ya que son un nivel más avanzado, tienen compatibilidad con este plugin. Este plugin es muy chévere porque nos permite escribir HTML con poco esfuerzo. Por ejemplo, miren, yo pongo HTML, 5, que significa HTML5, luego presiono la tecla tabulador y miren cómo Emmet ya crea por mí toda la estructura de HTML. Llegado el momento en que te aprendes la estructura HTML, ya ni siquiera tienes que volverla a escribir, porque es perder tiempo estar escribiendo doctype, HTML, head, body, es perder el tiempo. Entonces Emmet lo hace por ti. Si yo pongo, por ejemplo, a title, presiono tab y Emmet, bueno, como ustedes pueden ver, lo completa, ¿no? Le añade los signos mayor, menor, la etiqueta de cierre, etcétera. Si pongo IMG, miren, me añade el atributo src porque es un atributo obligatorio en IMG y también el atributo alt. Entonces, por favor, usen Emmet. Por lo pronto, simplemente escribir la etiqueta, presionar tab, no te molestes ya en escribir signo menor, menor, luego la etiqueta, luego el menor, luego la parejita, ya no. Ya hicimos eso en la clase pasada, a ti ya te tocará repasar si alguna cosa te has olvidado, pero a partir de ahora vamos a usar Emmet para acelerar el trabajo, ¿ok? Así que HTML 2.5 y ahí está la estructura que me la da Emmet automáticamente. Los atributos son datos, o sea, en realidad son metadatos. ¿Qué cosa es un metadato? Un metadato es una información que no se va a mostrar, que el navegador no la va a mostrar, pero sí la va a utilizar para ciertas operaciones o ciertas tareas, ¿ok? Pero no la muestra. Por ejemplo, lang en es un atributo. Charset UTF-8 es otro atributo. Los atributos siempre se ponen en la etiqueta de apertura. En el caso de que la etiqueta tenga apertura y tenga cierre, siempre van en la apertura. Y si la etiqueta no tiene apertura y cierre, como por ejemplo el meta, como ustedes pueden ver, meta no tiene etiqueta de cierre, pues obviamente va ahí. Entonces, la sintaxis de los atributos es muy fácil. Nombre del atributo igual, abres y cierras comillas, y dentro de las comillas escribes los valores de estos atributos. Hay muchos tipos de atributos. Vamos a irlos viendo durante el desarrollo de este curso. Por ejemplo, hay atributos para tablas, hay atributos para listas, atributos para imágenes. Donde más atributos hay es en los formularios. Hay muchísimos atributos para formularios. Y esos atributos le ayudan mucho al navegador a saber cómo trabajar con determinados elementos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos tipos de atributos. Por ejemplo, vamos a ver dos atributos que son muy comunes, que aunque no tienen casi ninguna utilidad en HTML puro, pero igual es bueno mencionarlos, que son los atributos ID y class. Por ejemplo, si yo pongo header, ¿ok? Y acá le pongo un class, no sé, main header. Este atributo es el atributo class, es una clase. Esto se usa solamente para HTML, también para JavaScript. Para CSS, que estoy hablando, perdón, me dio un lapsus. Este atributo class se usa para CSS y para JavaScript. En HTML como tal no tiene prácticamente ninguna utilidad. También tenemos el atributo ID. El atributo ID, como su nombre lo dice, es un identificador. El ID sí tiene muchas utilidades, incluso en HTML puro también tiene utilidad el ID. Entonces el ID, por ejemplo, le podemos poner igual main header. Y la diferencia en el ID es que no pueden haber dos elementos que tengan el mismo ID. Sí podría haber dos elementos que tengan la misma clase, pero no dos elementos que tengan el mismo ID. Por sentido común, ID significa identificador. Entonces es un identificador único. Cuando hablemos de enlaces vamos a ver que podemos usar los IDs para hacer anclas a lugares específicos de una página web utilizando links, utilizando la etiqueta A para hacer enlaces. Esos son dos atributos muy clásicos. Luego tenemos un atributo, el atributo title. Por ejemplo, si yo pongo un A, ahí está. A, por ejemplo, http://google.com, ir a Google.
Ustedes saben que esto lo que me genera es un enlace que me lleva a Google. Yo acá, miren, este href es un atributo, ¿ven? Es un atributo, miren, nombre de atributo igual, comillas, comillas y dentro el valor. Pero también está el atributo title. El atributo title no es específico de los enlaces. Técnicamente el atributo title, según la especificación, tú lo podrías poner en distintos elementos cada vez que tú quieras mostrar alguna información adicional. Miren, por ejemplo, este enlace te lleva a Google. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a abrir una instancia del navegador. Espérense, estoy por aquí en el otro monitor. Un segundo. Ok, aquí está. Muy bien, entonces cuando yo voy acá, ir a Google, me acerco. Y esto, como ustedes pueden ver, me lleva a Google. ¿Ok? Entonces, este atributo title me sirve justamente para añadir información adicional. Otro atributo que me sirve para añadir información adicional es el atributo alt. Ese atributo sí es para imágenes. Entonces, por ejemplo, el atributo src de las imágenes me sirve para indicar dónde está esa imagen. Por ejemplo, está en mi página web, http:// mi página web.com/imagen.jpg, ¿no? Es para indicar la ruta, eso lo vamos a ver en su momento. Y entonces el alt es una descripción de la imagen. Es altamente recomendable utilizar el atributo alt cada vez que yo pongo una imagen. Entonces pongo acá foto de un perro jugando con una pelota. La tecnología ha avanzado a niveles tan espectaculares que, por ejemplo, el algoritmo de Google es capaz ahora de describir una foto. En la presentación del Google Pixel hicieron eso y yo me quedé maravillado. Ponían fotos de animales o por ejemplo, un oso al costado de un río y el algoritmo de Google lo entendía y decía un oso al costado de un río. Impresionante realmente, ¿no? Cosas que antes solamente un ser humano podía hacer. Pero es recomendable con el atributo al poner la descripción. ¿Por qué? Porque si por algún motivo esta imagen no cargara, se va a mostrar la descripción. Pero si estamos en un navegador que es solo texto, porque hay navegadores de terminal, que se hacen por la terminal nada más, que no son gráficos, pues se va a mostrar el atributo alt en lugar de la imagen. O si es una persona ciega que está usando un navegador de lectura que le lee la página web, también este navegador de lectura le va a decir foto de un perro jugando con una pelota. Entonces la persona va a saber que ahí había una foto. Entonces es altamente recomendable y también nos sirve para SEO, para que Google nos encuentre bien. Otro atributo muy curioso es el atributo data. Los atributos data van acompañados de un guión y después del guión tú le puedes poner lo que te dé la gana. Por ejemplo, data title, ¿no? Título o por ejemplo escuela digital, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, esto es un poco redundante, porque estamos repitiendo lo mismo, pero ¿sabes dónde tendría más sentido? Si yo digo, por ejemplo, lo siguiente. H1, productos, y luego yo pongo acá, por ejemplo, article, H2, huevos, y acá le pongo un spa o un P, ¿no? Y que diga 20, ¿ok? Y acá le pongo un data price 20. Acá tiene mucho más sentido usar los atributos data. Los atributos data van con un guión, data guión, y lo que venga después del guión, tú te lo inventas. Tú te preguntarás, ¿y para qué yo me voy a inventar algo ahí? Es que de esa manera tú le añades información adicional al HTML. Esa información va a ser muy útil porque, por ejemplo, puedes leer esa información con JavaScript y, por cierto, muchas aplicaciones con JavaScript usan el atributo data. Incluso tú podrías hacer, bueno, saltando el tema de que esto no es
un curso de JavaScript, pero solamente por ponerles un ejemplo, ¿no? Tú podrías hacer un let price sería igual a document.querySelector price dataset.price. Y de esta manera, en JavaScript, en esta variable, ya tienes 20. Porque por JavaScript has accedido a este atributo específico. ¿Ok? Entonces, es importante. Cada vez que tú necesites añadir un atributo, un dato adicional a un elemento, porque lo quieres leer ya sea por JavaScript, o lo quieres leer por CSS, o quieres hacer algo con ese dato extra, lo vas a pasar como un data guión. Recuerda, después del guión, lo que tú quieras. Por último, una cosa interesante son los atributos role. Seguramente han visto los atributos role en alguna página y seguramente se habrán preguntado, ¿y eso qué pintan, no? Por ejemplo, si yo pongo acá H1, bienvenidos a Escuela Digital, y luego por debajo pongo nav, y pongo ULLI, A, ¿no? Ítem 1, no, nosotros, la empresa, los cursos. ¿Cómo se duplican las líneas acá? No lo sé, perdónenme. Voy a copiar y pegar. Cursos, profesores, etcétera, ¿no? Este es el menú de navegación. Luego va a venir un main, que es la parte principal de la página, ¿no? Y vamos a poner acá P, Escuela Digital es una propuesta, bla, 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 bla. ¿Ya? Listo. Y por último, el footer. Footer, ¿no? Y no sé, un párrafo, bla, bla, bla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos esta estructura muy básica de una página web. Y seguramente en algún lugar todavía has visto esto, mira. Role Navigation. ¿Sí? Díganme si no lo han visto en algún lugar. Cuéntenme si ustedes lo han visto. O por ejemplo, por acá tú pones role igual main, ¿no? ¿Cierto? Cuéntenme porfa en los comentarios si han visto eso ya en alguna página. Bueno, mientras me cuentan, porque yo sé que hay un retardo entre que yo hablo y ustedes me escuchen, hay como un minuto, les cuento que los atributos role lo que hacen es indicarle al navegador el rol, ese es el término exacto, el rol, es decir, qué papel cumple o qué hace ahí ese elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú le estás diciendo, oye, este elemento es el elemento de navegación. Seguramente tú te preguntes, pero no tiene sentido, porque si ya le pongo la etiqueta nav, pues ya se asume que es un elemento de navegación. ¿Para qué le añado el role navigation? Si yo le pongo acá main, ¿para qué le añado un role main? Seguramente te estarás preguntando, y tienes razón. Sucede que esto nuevamente es por temas de accesibilidad. Personas sordas, personas ciegas, principalmente personas ciegas, ¿no? Que necesitan pues un navegador de audio o incluso pues los clásicos navegadores de terminal y cosas así. Entonces es importante que el navegador entienda ese tipo de navegadores, que son navegadores especiales, que el navegador entienda qué función desempeña cada sección de la página web. Y eso lo hacemos con el atributo role. Así que probablemente tú no hayas escrito role en el HTML a mano, pero capaz estás usando un WordPress o algo similar y te des con la sorpresa de que hay un atributo role dando vueltas por ahí. Ok, vamos a hablar de el outline. Outline HTML5. Esto es una cosa muy chévere. HTML. El outline es la estructura jerárquica o semántica, digamos así, de un documento HTML. El outline básicamente es una lista. Por ejemplo, miren, voy a abrir yo una página. Por ejemplo, la página de Escuela Digital. Ya vamos a usarla de ejemplo, la página de Escuela Digital. Miren que yo tengo aquí una extensión que me muestra el outline de cualquier página donde yo me encuentre. Entonces hago clic acá
Y miren, esto es un outline. Es decir, que me empieza a mostrar la estructura de la página por jerarquías, ¿no? Me dice que el body no tiene un título, luego está la navegación principal, que es esto de acá, luego aprende desde cero, que es justamente esta parte de aquí, ¿no? Luego cursos recientes, que está por acá, luego por qué escuela digital, que es esta sección de acá, y cada uno de estos elementos, miren, ¿ven? Cada uno de estos elementos son elementos del outline. Y luego viene pues el blog que está al final. ¿Lo ven? Entonces, entender el outline es importante porque es así como Google te entiende. Google va a encontrar tu web, va a hacer un escaneo y la va a entender con esta jerarquía. Por lo tanto, es importante saber cómo está estructurada una página web. Lo primero que ustedes deben saber es que el outline está definido principalmente por dos cosas: los encabezados y las secciones. Cuando tú escuchas secciones, seguramente, muy seguramente vas a pensar en la etiqueta section. Sin embargo, no caigas en ese error. Cuando hablamos de secciones, hablamos de esto de acá, mira. Esto vimos en la clase pasada. Los elementos de sección, ¿se acuerdan los elementos de sección? Lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de etiquetas. Body, article, section, nav, aside, los encabezados, header, footer. Estos son elementos de sección, ¿ok? Entonces, no necesariamente la etiqueta section. Un article también es un elemento de sección. ¿Por qué es un elemento de sección? Porque divide todo el documento en pedazos, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, un párrafo, un span, un UL, no lo divide en pedazos al documento, simplemente es una porción de contenido. Pero estas etiquetas dividen al documento en pedazos, en secciones, ¿ok? Entonces, lo normal hasta HTML4 era que tú pongas H1, luego un H2, por ejemplo, este es un subtítulo. Luego ponías, por ejemplo, un párrafo con cualquier cosa, lorem no sé qué, ¿no? Luego ponías un H3, este es un subtítulo del subtítulo, y ahí podías poner otro párrafo y etcétera, etcétera. La recomendación siempre era que no debería haber un H3 si es que no había un H2 antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego ponemos un H2. H2, este es un subtítulo. ¿Ok? Entonces, miren. Este es un outline. H1 en primer lugar, H2 como un subtítulo, H3 como un subtítulo de este subtítulo, y luego estamos volviendo a un H2. Es la estructura correcta que debe tener una página web. Hay herramientas, tengo una por acá, déjenme buscarla, esta de aquí, miren. Esta página que yo les he enviado es un outliner. ¿Qué cosa es un outliner? Es una herramienta para que tú puedas ver el outline de cualquier página web desde una URL o desde código directamente. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es coger el código que hemos escrito, lo vamos a copiar, lo vamos a llevar a este outliner, vamos a pegar ahí y vamos a dar outline this. Y veamos qué sucede. Miren. Me dice que esta es la estructura que yo tengo ahorita, miren. Un título de primer nivel, luego un subtítulo, luego un subtítulo de este, y bueno, otro subtítulo al nivel del anterior. Es decir, este es un H1, este es un H2, este es otro H2, y este es un H3, ¿ok? Así era la estructura, el outline en HTML4. En HTML5 la cosa ha variado un poquitín. No mucho, este es un tema de debate, es un debate enorme. Incluso la W3C en su especificación dice que esto no es normativo. En otras palabras, no se ha llegado a un consenso final todavía sobre esto, ¿no? Es simplemente un enfoque de ellos. Y es que nosotros podríamos utilizar un H1 en reemplazo de un H2. Ya no necesitaríamos un H2. ¿Cómo haríamos que este H2 sea un H1 y siga manteniéndose el outline? Pues sencillo, yo pongo un section o cualquier elemento de sección, como les dije hace un rato. Miren, lo pongo acá, dentro del section.
pero ahora pongo, voy a indentarlo bonito, ahora sí, ahora va a ser H1, miren, ¿ah? Va a ser un H1, y ahora le voy a decir, este es un subtítulo H1, ¿ya? Es un H1, ahora tengo dos H1. Vamos a, vamos a seleccionar, copiar, nos vamos al outliner, que no sé dónde está, esto no es, tengo tantas cosas abiertas en el navegador que me enredo. Bien, vamos acá, vamos a pegar, vamos a darle outline, y miren, dice, este es un subtítulo H1, este es un H1, este es un H1, pero está por debajo del nivel del otro H1, eso es una locura. Pues en HTML5 ya puedes hacer eso. Ya se considera que cada elemento de sección podría tener su propia estructura adentro, es decir, dentro tener su propio H1, H2, H3, y técnicamente, digo técnicamente porque hay muchos opositores a esto, técnicamente tú podrías ya no estar limitado al H6 como límite de jerarquía de encabezados, ¿no? Claro, porque técnicamente podríamos, miren, vamos a quitar el PK y vamos a copiar y vamos a poner muchos niveles. Tercer nivel, cuarto, quinto, sexto, séptimo. No, ¿qué estoy haciendo? Qué tonto. Tiene que ser uno dentro de otro. Ok, entonces hay segundo nivel, tercero, dentro del section, cuarto, dentro del section, quinto, dentro del section, sexto, séptimo, octavo, noveno. Guardo, copio, vamos por acá. Tengo muchos H1, ¿ah? Tengo muchos H1. Pego, online des. Y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo, y más el principal, 10. 10 niveles de anidamiento, llegando a niveles más profundos que un H6. ¿Cómo? Pues simplemente anidando elementos de sección. Y todos estos son H1s. Pero fíjense cómo aparecen a un distinto nivel. La W3C nos recomienda que aunque hagamos elementos de sección hijos, aún nos recomienda, pero siempre dice que esto no es normativo, así que ahí es donde se inicia el debate, nos recomienda seguir el orden de los encabezados. O sea, esto debería ser, es la recomendación, ojo, o sea, no es que tengas que seguirlo al pie de la letra, pero ahí es donde inicia el debate. Esto debería ser un H2, esto debería ser un H3, esto debería ser un H4, claro, porque es un hijo de un H3, entonces como es un hijo de un H3, debería ser H4, H5, claro que no vamos a llegar hasta el final, porque acá se acabó, este es H6 y de aquí para adelante ya no tenemos más Hs. ¿Ok? Lo importante, no vamos a entrar al debate, solamente quiero que sepan que HTML5 te da estas opciones. Y otra pregunta clásica es, entonces, ¿todo encabezado debe, sí o sí, estar dentro de una sección? No necesariamente. Por ejemplo, cuando tú escribes un blog, tú pones, por ejemplo, vamos a ver, vamos a suponer que estamos escribiendo un artículo en un blog. Entonces pongo H1, cómo ser más productivo. ¿Ya? Este es el título de mi artículo en el blog. ¿Ya? Entonces yo luego pongo un párrafo introductorio, ¿no? Párrafo introductorio. Le voy a poner, bueno, ser más productivo es bla, 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 bla. Ok, luego pongo H2, consejo 1. Bla, bla, bla. H2. Consejo 3. No, consejo 2. Bla, bla, bla. Y por último, un H2 también. Y que diga conclusiones. Y vamos a suponer que yo tengo varias conclusiones, ¿no? Tengo, por ejemplo, tengo, por ejemplo, un H3, conclusión 1. Y vamos a copiar esto. Conclusión 2 y conclusión 3. Conclusión 2 y conclusión 3. ¿Ok? Este es mi artículo en el blog. Claro, los más puristas te van a decir, oye, esto está mal. Esto debería estar en un section, ¿no? Y todo esto debería estar aquí en un section, ¿no? Porque es un H2, entonces el H2 debe estar en un section y bla, bla, bla.
Técnicamente es verdad, pero también es verdad que podría estar así y el navegador es capaz de entender esta estructura. Y seamos sinceros, cuando escribimos un blog, por ejemplo, si usamos un Markdown o usamos el mismo editor de un WordPress o del CMS que querramos, no estamos encerrando las cosas en section, pues simplemente estamos escribiendo y ya. Mi recomendación es que sí, aunque no vayas a encerrar en sections, sí no te olvides de seguir la estructura correcta, H2, H2, H3, o sea, de seguir ese outline correcto. Vamos a probar si este outline está bien. Vamos nuevamente a la herramienta. Vamos aquí, pegamos, outline des. Bueno, esta ya es una cosa del UTF, ¿no? Pero miren, consejo 1, consejo 2, conclusiones, conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. ¿Lo vieron? Perfecto, sin necesidad de poner un section. Ténganlo muy presente. Ese es el outline de los documentos. Y eso es, por ejemplo, cómo Google te rastrea y cómo Google encuentra y cómo Google sabe qué parte es más importante y qué partes son menos importantes o de menor jerarquía en tu sitio web. Vamos a pasar a hablar de microdatos y vamos a ver schema.org, que es el website donde está especificada toda la información sobre microdatos. Los microdatos, el esquema es una forma de indicar metadatos de contenido. Por ejemplo, si tú estás en una tienda online, te pongo un ejemplo, y vendes zapatillas, sería interesante que de alguna manera, el buscador, como en este caso Google, sepa que la etiqueta P, que esta etiqueta P está indicando el precio, o que esta etiqueta H1 es el título de la zapatilla, ¿no? Y que esta etiqueta es la talla de la zapatilla. De tal manera que cuando alguien diga, busco una zapatilla Adidas negra, talla 40, por ejemplo, encuentre esa porque tú le has dado los microdatos adecuados. Nosotros, ¿cómo lo haríamos en HTML normalmente? Lo haríamos así, miren. Haríamos un article, claro, porque es un article, cada zapatilla, cada producto es un article, ¿no? Luego pondríamos, por ejemplo, un título. Podemos poner un H1, como ya vimos, no pasa nada, porque este H1 está para este scope. Es de este scope el H1, así que no pasa absolutamente nada. Si yo pongo un H1 al nivel del body, este sí es el H1 del body, ¿ok? ¿Ya? Muy bien, entonces H1, zapatilla negra de carrera, no sé, ya voy a inventarme un nombre. Una imagen, zapatilla 1.jpg, un al, en el al vamos a poner el título de esto de acá. Luego vamos a poner, por ejemplo, un P que diga, por ejemplo, este price que sea 40. Y, por ejemplo, acá otro P que sea, por ejemplo, no, este va a ser 100, este va a ser 40, que va a ser la talla, y otro P que va a ser color, que va a ser negro. ¿Ok? Entonces, así es como lo haríamos en el HTML. Para meterle CSS, obviamente tú vas a ponerle aquí un class, producto, ¿no? Para meterle CSS, es decir, estilos. Luego vas a poner aquí, acá vas a poner class o product para hacerlo estándar en inglés, ¿no? Acá vas a poner product title, luego acá product image, acá vas a poner class product price, ¿no? Acá vas a poner class product size, ¿no? De talla, product size, y acá vas a poner product color, y aquí vas a poner product image o img, image, ok. Muy bien, tú dirás, sí, funciona, va a quedar muy bonita tu página porque le vas a poner un CSS muy chulo, va a quedar súper bonita tu tienda, ok, pero estos class no sirven de nada ante Google, ante un buscador, no sirven absolutamente de nada. Esto es solamente para que tú le metas estilos. Google no sabe que este P class product price es el precio de la zapatilla. Google no tiene la menor idea. Google no sabe que este es el tamaño, la talla de la zapatilla. ¿Se dan cuenta? No lo sabe. Google tampoco sabe que este es el color de la zapatilla. Para eso hay una cosa llamada justamente microdatos. Vamos a poner acá como comentario microdatos.
¿Ok? Que son atributos a través de los cuales nosotros vamos a decirle al navegador o al buscador qué cosa es cada uno de estos elementos. Y así los va a poder buscar bien. Y obviamente un cliente va a llegar a nuestra página y nos va a comprar, que al final de cuentas es lo que todos queremos. Para eso vámonos a schema.org. Como ven acá dice Schema is sponsored, o sea, es auspiciado por Google, Microsoft, Yahoo y Yandex. Schema es un conjunto de vocabularios para añadir estos metadatos. Entonces vamos a ver aquí esquemas. Y básicamente hay tres formas de añadir esquemas. Es microdatos, RDF y JSON LD, si no me falla la memoria, que este último es con JavaScript. Nosotros vamos a ver solamente la forma de microdatos. Pero, por ejemplo, cuando tú entras a esquema, hay muchos esquemas. Por ejemplo, un esquema es un esquema, ¿no? Por ejemplo, un esquema para una persona, un esquema para una empresa, esquemas para eventos. Por ejemplo, en evento va a haber la hora, el lugar, la capacidad de invitados, no sé, ¿no? Hay esquemas para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, nosotros lo que estamos haciendo es vendiendo productos, ¿no? Entonces, miren, aquí dice product, ¿ven? Vamos a buscar product. Entonces, cuando nosotros buscamos product, vamos a tener un montón de opciones. Miren, tenemos color, tenemos categoría, brand, la marca. Ah, eso está muy chévere, la marca. Miren, logo, model, offers. Debe estar por aquí el price. Vamos a buscar price. Por ejemplo, aquí abajo vemos ejemplos, miren, ejemplos con microdata, con RDF y con JSON. Nosotros vamos a usar microdata. La microdata es a través del mismo HTML. Con JSON LD es a través de un JSON, pero con un formato específico y que, como ustedes ven, se añade por JavaScript. También lo puedes hacer, pero como no es el objetivo de esta clase o de este curso ver JSON, pues lo vamos a omitir. Pero ustedes pueden entrar y chismosear. ¿Ya? Entonces, si tú no encuentras algo, podrías directamente venir acá y buscar price. Ok, price. Perfecto. Y nos dice price, que es de property. Entonces, les voy a explicar algo para que no se me vayan a marear. Cuando hablamos de microdatos, necesitamos lo siguiente. Un scope, ¿ok? Un esquema y propiedades. Ahora, les explico. ¿Qué cosa es el scope? El scope es como el contenedor de todo el elemento al que le vamos a aplicar estos microdatos. Por ejemplo, este article sería el scope. Entonces aquí le tenemos que poner el atributo item scope. Luego, el esquema es el vocabulario de schema.org que tú vas a usar. Entonces tú tendrías que venirte aquí y buscar qué esquema vas a usar. Por ejemplo, product. Ahí está, ¿ven? Miren, y nos dice product, any offered product o service, o sea, todo producto ofrecido, todo producto o servicio ofrecido. Miren, por ejemplo, un par de zapatos, un ticket de concierto, un carro rentado, un corte de cabello, un episodio de TV mostrado por streaming. ¿Lo ven? Eso es un producto, o sea, cualquier cosa que se va a vender. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar esta URL, porque de esa manera le estoy indicando de dónde estoy sacando el esquema, y me voy acá y le digo item type y le pongo aquí la URL, ¿ok? Primero tengo que decirle que este es el scope y luego el tipo de esquema. ¿Lo ven? Incluso los esquemas van bajando, miren. O sea, product es un tipo de esquema hijo de thing. Thing es una cosa cualquiera. Si yo voy a thing, miren, dice que es el tipo más genérico de item. Y tiene un montón de cosas. Incluso tú podrías hacer que dentro
de este article, de este item scope, haya un item scope hijo y así ir anidando, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, luego en los elementos internos tú vas a indicar las propiedades y las propiedades se indican con item type, perdón, con item prop. Item type es para el scope, el padre. Entonces, este h1 es el name. ¿Cómo yo sé qué propiedad darle? Pues yo sé qué propiedad darle porque me voy aquí a la página. Antes estaba en Product. Y pues acá veo las propiedades. Ahora, name es una propiedad muy general. O sea, name va en persona, en empresa, en producto. Por eso es que yo de frente le pongo name acá y me olvido. Luego habría que buscar las propiedades para cada uno de ellos. La imagen, por ejemplo. Vamos a ver aquí en la página, imagen, vamos a buscar la imagen. Logo, item condition, similar. Product ID, miren, para darle un ID del producto. SKU, que es el código. Image, aquí está, image, perfecto. Entonces vamos a darle aquí. Item prop. Image, fantástico. Luego habría que buscar price, size y color. Color ya lo vi hace un rato. Así que en vez de buscarlo de frente le pongo porque yo me acuerdo que sí lo vi. Color, perfecto. Nos falta size y price. Tenemos que buscar, pues, ¿no? Tú dirás, ¿ya tengo que hacerlo a mano para cada uno? Pues se supone que no, ¿no? Porque se supone que en un proyecto bien hecho tú tienes un template, ¿no? Entonces en ese template ya tú le pones la estructura y simplemente recibes datos de un JSON, de una base de datos, de lo que fuera, pero tú recibes ya datos. Bueno, para no hacer largo esto, me voy a demorar buscando porque es un ejemplo que se me ocurrió. Vamos a arriesgarnos, ¿ya? Igual ustedes pueden luego buscar con calma. Vamos a ponerle size, porque este es un nombre muy genérico, así que yo estoy casi seguro que existe ese tipo de dato. Price. Ya. Ok, entonces, ¿cómo lo valido? O sea, yo digo, estoy seguro, pero pues hay que validar si realmente ha pasado, estos microdatos van a ser entendidos por el buscador. Entonces, Google tiene una herramienta para esto. Yo les voy a pasar, miren, lo voy a traer por aquí y les voy a pasar por el chat la URL. Ahí les estoy pasando por el chat la URL de esta herramienta de Google que es para analizar un código a ver si lo hemos hecho bien. Ok, vamos a pegar ahí nuestro código y Google nos dirá si lo hemos hecho bien o no. Copiar. Pegar. Ejecutar prueba. Wow, miren, acá me equivoqué. Price y size. Justo los que yo puse. Justo los que yo puse porque se me ocurrió, no están acá. Google no reconoce la propiedad size como un objeto de tipo product. Ah, es que el tipo principal es product. Habría que darle un tipo más genérico o acá hacer otro contexto. Nos toca buscar y vamos a demorar un rato, así que no voy a demorar más. Lo que yo voy a usar es un ejemplo que yo ya tengo por acá, que lo preparé para la clase. Por ejemplo, vamos a escuela.digital. Por ejemplo, vamos a poner nueva prueba y en vez de pegar un código, vamos a pegar una URL para que Google lea los metadatos que hay en esa URL. Ahí Google va a demorar un poquitín más, porque no es como un código que analiza, un fragmento de código que analiza, porque ahora tiene que, pues, escanear la web completa. Entonces ahí demora un poquitito más. Pero miren que ya analizó todo el código y ya encontró los metadatos. Miren, me dice que es una web page. O sea, miren, ha encontrado, miren, esta cosa es súper, súper chévere. Ha encontrado 3 item types, o sea, 3 esquemas, o sea, 3 vocabularios. ¿Ok? El primero es web page. Y me dice, es una página web. Este es su ID. Este es el nombre, bueno, inicio, porque es el nombre de la página inicial. Y esta es la descripción. Escuela digital es la mejor opción, bla, 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 bla. Fantástico. Pero también tiene otro que es organización. O sea, este es el vocabulario de la página. Pero aparte, el de la empresa. Veamos. Nos dice organización, type, organization. Nombre, escuela digital. Teléfono, este.
Email, este de acá. Address, está en Lima, una dirección es Lima y la otra dirección es Bogotá. ¿Qué tal? ¿Lo ven? ¿Bonito o no? Pero hay algo más, miren. Follow action. Follow action es justamente para seguir, pues, ¿no? Veamos. Miren, follow action. Type thing, o sea, es el tipo más genérico. URL, YouTube, URL, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y GitHub. Fantástico, miren. Y el type es follow action, o sea, existe un type en Schema para cuando tú dices síguenos en nuestras redes sociales y todo eso. Eso está, miren. ¿Ven? ¿Lo vieron? Y todo eso se ha hecho con la estructura que ya acabamos de decir. Voy a borrar esto temporalmente para simplemente recordárselos. Ustedes ponen un item scope en el padre para indicarle que este es un scope y que todo lo que va a estar adentro va a estar referenciado con microdatos. Luego ustedes ponen al mismo nivel un item type donde tú vas a poner la URL del esquema que vas a utilizar. Vamos a poner acá un div y lo haríamos así, ¿no? Listo. Y dentro tú vas a poner, por ejemplo, voy a poner div porque en fin, ¿ya? Solo por poner cualquier etiqueta. Ya tú en tu proyecto verás si es un article, si es un section, ya tú verás. Pero yo voy a poner div nada más acá. Y luego tú pones item type, perdón, item prop. Y vas a poner tipo de propiedad, que puede ser pues color, name, autor, street, image, o sea, lo que sea, lo que sea. Y así vas estructurando tus datos. Y eso te va a ayudar muchísimo porque Google lo va a entender. Vamos a pasar a Open Graph. Y Open Graph es el equivalente a estos microdatos, pero para Google. Perdón, para Facebook. ¿Qué tontería estoy hablando? Para Facebook. Entonces, vámonos a su web. Voy a traerla por acá. Perfecto. Esta es la web de Open Graph, de Open Graph Protocol. Lo que pasa es que el mismo problema que tiene Google de no saber qué es cada cosa, ese mismo problema lo tiene Facebook. Cuando nosotros vamos a Facebook y pegamos una URL, ustedes deben haber visto cómo Facebook automáticamente muestra un título, muestra un pequeño extracto de texto, muestra una imagen, una URL, ¿sí o no? Entonces tú te preguntarás, ¿y cómo es que Facebook logra poner toda esa info con solo poner la URL? Es que esa URL, esa página, debe seguir el estándar de Open Graph, debe seguir las indicaciones de Open Graph. Ahora, ¿qué pasa si esta página no tuviera Open Graph dentro de ella? ¿Qué pasaría? Pues pasaría lo mismo que pasa con Google, que Facebook intenta adivinar. Y cuando Facebook intenta adivinar, no siempre va a acertar. Entonces, vamos a hacer algo muy bonito. Vamos a Facebook. Vamos a la web de Escuela Digital. Acá. No sé quién me ha escrito, no importa. Nunca contesto también porque ando tan ocupado. Y vamos a pegar la URL de Escuela Digital, ¿ya? Vamos a ver cómo Facebook detecta la URL de Escuela Digital. Vamos a chismosear. Veamos. La pego. Miren, me detecta la imagen de cabecera. ¿Lo ven? Me detectó la imagen de cabecera. Y miren qué bonito. Escuela Digital, aprende desde cero, aprende programación, diseño, bla, 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 bla. Miren qué chévere. Yo puedo ya quitar esto. Cuando Facebook ya detecta los datos, tú puedes borrar la URL y vamos a poner aquí prueba de Open Graph para que la gente que no esté en el curso salive de ganas de estar en el curso, ¿no? Han estado probando Open Graph en clase, ¿no? Prueba de Open Graph desde la clase 3 del curso HTML5 desde cero, edición 2017. Prueba de Open Graph, prueba en vivo de Open Graph desde la clase 3. Ahora, ¿cómo es que Facebook sabe que debe poner esta imagen y no otra? ¿Cómo sabe que debe poner este texto? Porque yo se lo he dicho a través de Open Graph. Vamos a publicar. Si yo no se lo dijera, Facebook intentaría adivinar. Y quizás Facebook, en vez de ponerme esta imagen, capaz me ponga el logo.
o capaz me ponga alguna de estas imágenes de los cursos, miren, ¿no? Alguna de estas tal vez me ponga, o tal vez me ponga esta imagen del EDCAM. O sea, Facebook va a intentar adivinar y no siempre le va a atinar. Capaz cojo una imagen que no es. Por eso es que es mucho mejor decirle explícitamente qué datos debe usar Facebook. Ahora, ¿cómo se hace el Open Graph? Es bastante fácil. Es bastante fácil. Lo único que debes hacer es poner un prefix en el HTML. Así que yo no me lo sé de memoria, porque siempre hay generadores para esto, pero lo voy a traer de aquí. Entonces veamos. En el HTML lo que hacemos es poner esto de acá. Igual en la documentación de Open Graph, que les voy a pasar la página por el chat. Ya puedo cerrar esquema. ¿Esto qué es? No, esto es... Ya, esto también lo puedo cerrar. Esto de aquí, perfecto. Esto les voy a pasar por el chat. ¿Listo? Entonces, al darle nosotros ese prefix, que es un metadato, en el HTML, ya le estamos diciendo que vamos a usar Open Graph. Y luego cuando usemos Open Graph, la estructura es muy fácil. La estructura de Open Graph es la siguiente, miren. Vamos a poner aquí un comentario. Los comentarios son así, ¿no? Menor que, admiración, 2 guiones, y luego terminas el comentario con 2 guiones y cierre, y perdón, este sería mayor que. Un comentario es un contenido que el navegador va a ignorar. Es solamente para que entre seres humanos dejemos alguna nota para nosotros mismos o para nuestros compañeros de trabajo. Entonces vamos a poner aquí los metadatos de Open Graph tienen la siguiente estructura. Para que tú sepas cómo se escriben. Es bastante sencillo. Se escriben siempre en un meta, donde nosotros vamos a indicarle, donde nosotros vamos a indicarle el property, donde vamos a decir qué tipo de propiedad es la que vamos a poner y luego su valor. O sea, vamos a poner acá property, OG de Open Graph Type, y luego el content, que es el valor. Ahora, este OG siempre va a ir. Este type es el que va a cambiar. ¿Y de dónde me voy a saber todos los types? Pues de la página. ¿Dónde está la página? ¿Dónde la dejé? Aquí. Miren. OG title. OG type. O sea, tipo de página, ¿no? OG URL. OG image. OG audio. OG description. OG determiner, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que hay ciertos metadatos de Open Graph que son los más útiles. Y luego hay adicionales que no son completamente obligatorios, pero sería recomendable que tú les uses según tus necesidades. Vamos a chismosear aquí en la web de Escuela Digital haciendo un control U. Vamos a chismosear qué Open Graph tenemos. Para eso vamos a hacer control F, OG, 2 puntos. OG, 2 puntos. Y de esa manera podemos buscar todo lo que sea Open Graph. Como vemos, aquí en la barra de scroll me salen unas franjas amarillas, que lo que me indica es dónde he encontrado resultados el buscador. Solamente aquí. Entonces miren, tengo lo siguiente. OG type, o sea el tipo de documento, me dice que es un website. También podrías ponerle article, product, lo que fuera, ¿no? OG URL. O sea, la URL de esta página. https, escuela digital. OG image. Miren. https, escuela.digital, teams, bla, 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 frontend.jpg. Por eso es que Facebook me mostraba la imagen de este señor en la computadora. Porque yo a través de Open Graph le he dicho, oye Facebook, esta es la imagen que me tienes que mostrar cuando alguien comparta esta URL, ¿no? Aparte, image URL, bueno, porque Facebook lo pide así. También hay otros metadatos de Open Graph, por ejemplo, image width, image height para los tamaños de la imagen, etcétera, ¿no? Pero estos son los más importantes. Title, el título de la página, el título del sitio y la descripción. Esa descripción, como ustedes vieron, aparecía debajo
de la tarjetita que muestra Facebook. ¿Ok? Entonces, así de sencillo es. Simplemente con que tú pongas el prefix, en el HTML, luego simplemente en el head vas a poner todos tus metadatos. O sea, meta, acuérdate, property, ¿no? OG, dos puntos, y ahí pones el type, ¿no? Por ejemplo, title, ¿no? Y acá content, en content ya tú le pones el valor, ¿no? Mi primera página web con escuela digital. Entonces, de esa manera, Facebook te va a mostrar este título. Y luego le pones OG image, OG description, etcétera, ¿ok? Y eso es en pocas palabras Open Graph, pero te voy a contar un recurso muy chévere que se llama Shading Debugger, o Debugger sería la pronunciación más correcta. Shading Debugger. Esto de acá lo que nos permite es testear nuestras páginas a ver si pasan correctamente el Open Graph. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí escuela.digital, depuración, y acá me muestra, miren, link preview, y acá me muestra cómo se va a ver. Acá me muestra más información, miren. Pero también acá me da un warning, miren, warning that should be fixed, o sea, advertencias que debería solucionar. Y me dice, the OG description property debe ser proporcionada explícitamente. Incluso si puede ser inferida de otros tags. Bueno, lo que pasa ahí es que parece que se está obteniendo a través de un comodín. Y esas son locuras ya de Drupal. Y dice Share App ID Missing. O sea, pues no tenemos una app que conecte con la página web. Así que por eso es que nos dice esto. Nos recomienda que tengamos una app de Facebook. Pero no son cosas, digamos, de vida o muerte. Pero miren qué bonito es esto. Ahora, tal vez ustedes hayan visto páginas en las que tú las pones en Facebook y no muestra correctamente una imagen, o tú la actualizaste y no muestra todavía correctamente la actualización. Tú sigues poniendo la URL en Facebook y te sigue saliendo igualito la misma imagen antigua de antes que actualices. En esos casos, tú podrías ir acá y decirle scrape again. ¿Ok? O sea, decirle, oye Facebook, haz de nuevo el scrape, o sea, haz de nuevo la búsqueda porque acabo de actualizar la imagen. O acabo de actualizar los datos. Esto es chévere porque no es como en Google, que en Google tú tienes que esperar a que Google vuelva a escanear la web y vuelva a actualizarlo, que puede demorar varios días. En Facebook tú te vas aquí, le das scrape again, Facebook vuelve a buscar y si hay actualizaciones, las muestra. Por último, vamos a ver Twitter Card, que es el equivalente, pero de Twitter. Es lo mismo que Open Graph, pero en el caso de Twitter. Para eso, vamos a mostrar la información oficial por acá y les voy a compartir también. ¿Los metadatos de Open Graph afectan a la validación de la W3C? No para nada. No afectan en nada. Los metadatos de Open Graph son solamente para Facebook, nada más. Twitter Card es el equivalente a Open Graph, pero en este caso es para Facebook. Entonces lo que permite Twitter Card es justamente lo mismo, que cuando tú compartas una URL en Twitter, Twitter pueda mostrar información de manera bonita, ¿no? Una imagen, un título, una descripción, como una tarjetita. Eso es muy chévere, pero obviamente tu web debe cumplir con ciertos requisitos. En este caso es incluso más fácil. Tú debes saber solamente lo siguiente, que hay 4 tipos de tarjetas para Twitter. Ahí estoy poniendo en el chat la URL de esta página. Summary Card with large image, o sea, con una imagen grande. App Card es para aplicaciones, ¿no? Cuando tú quieres promocionar una app, por ejemplo, que se la descarguen, pues usas esto. O Player Card cuando quieres mostrar un video, ¿ya? Lo que nos interesa principalmente son estas dos. Summary, que es como un resumen, y Summary Card with large image, o sea, con una imagen más grande. Aquí nosotros tenemos una guía de inicio rápido, donde nos dice que esto es absolutamente fácil, miren. Es tan fácil como usar un meta
en el head y decirle meta name, Twitter, card. Content, en content tú vas a poner el tipo de card, el tipo de tarjeta. Summary with large image, app o player, cualquiera de esas 4. Y luego simplemente usando el mismo esquema, el mismo patrón, tú vas a poner todos los metadatos para Twitter. O sea, Twitter algo, ¿no? Site, miren, ¿ves? Twitter site, Twitter creator, Twitter title. Como ejemplo, vamos a volver a la web de Escuela Digital y vamos a chismosear qué Twitter cards aparecen en ella. Vamos a poner control F y vamos a poner Twitter, Fantástico. Y miren amigos, los datos para Twitter card que tenemos en la web de Escuela Digital. Twitter URL, https, escuela.digital, fantástico. Twitter card es una summary large image, o sea, es un resumen pero con imagen grande. ¿Y cuál va a ser esa imagen? Pues la misma que pusimos en Facebook, ¿no? Miren, ¿ven? Ya todo esto está fríamente calculado. Twitter description, aprende programación, diseño y tecnología, bla, 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 bla. Twitter site. Ah, mira. Este es el user de Twitter, ¿no? Twitter title, Escuela Digital, aprende desde cero. Fantástico. En el caso de los Twitter cards no tienes que poner un prefix como en Open Graph. Si tú quieres ver toda la info, pues tienes aquí la información, mira. Card types, card mobile, card analytics, etcétera, ¿no? Miren, card types. Justamente lo que decíamos hace un rato, ¿no? Summary card with large image. Que es así se ve, miren. Tipo Facebook, bien bonito. Una imagen grande, un título, una pequeña descripción y la URL. Y aquí están ejemplos de código, miren. Twitter card, Twitter site, ¿ven? Creator, title, description, image. Twitter ha bajado en su importancia, antes era muy fuerte, pero igual sigue siendo una de las redes más usadas. Así que sería interesante que si dentro de tu estrategia de contenido para tu página web vas a usar Twitter, o para tu cliente vas a usar Twitter, sería interesante que empieces a poner el código para Twitter Card. Y bueno amigos, en cada página hay que poner los microdatos para Facebook, Twitter y demás. Sí, lo que pasa, José, es que tú no tienes que ponerlos a mano, tú tienes que usar un sistema de templates que lo escribas una vez y ya esté automáticamente para todas las páginas. Ahora, tan solo con HTML no se puede hacer eso. No se puede. Eso tiene que hacerse con un lenguaje de backend. Si vas a hacerlo con HTML, sí tendrías que a manito escribirlo, ¿no? Salvo que sean datos estáticos, salvo que sean de verdad páginas estáticas. Pero vamos a hacer el mayor acercamiento posible en el proyecto de fin de curso. En el proyecto de fin de curso vamos a usar Pug, y con Pug vamos en variables, vamos a meter las páginas, vamos a meter el título, vamos a meter las imágenes, lo vamos a meter en variables, de tal manera que esas variables las vamos a llamar luego desde los metadatos para Open Graph y para Twitter Card. Los vamos a llamar desde variables de Pug. Eso en el proyecto final, ¿ya? Pero para que ustedes vean cómo hacer una página muy bonita y que sea compatible ya con estos sistemas. Listo amigos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Me va a tocar un trabajazo editando la clase de hoy porque con tantos errores que hubo de conexión me va a tocar abrir Premiere y empezar a hacer trozos el video. Yo me quedo un par de minutos más a ver si hay preguntas. Pero ¿cuándo aparece ese recuadro? ¿Cuando haces un tweet? Sí, cuando lo pegas. Aunque Twitter, por cosas de la vida que yo no entiendo, no me lo ha querido mostrar. Vamos a ver, ¿ya? Voy a copiar. Acá, miren, acá hay un validator también, Cards Validator, similar al de Facebook, que te valida, ¿no? Vamos a poner Preview Card. Oh, ya me lo mostró. Hace rato no me lo mostraba en las pruebas. Pero miren qué bonito. ¿Lo ven? Súper bonito. Miren. Más temprano en las pruebas que yo estaba haciendo para la clase no me lo quería mostrar. Parece que era cosa que es de esperar un rato nada más. Miren, acá me dice que todo está bien. Miren, ha encontrado 22 meta tags. Ha encontrado que el Twitter Card es un summary large image. ¿Lo ven? Perfecto. Y me mostró la imagen. ¿Qué tal? ¿Bonito o no?
súper lindo. Bien, eso ha sido todo por la clase de hoy. Repito, me quedo un par de minutos a esperar sus preguntas. Cuéntenme sus preguntitas. Espero que les haya gustado la clase de hoy, sinceramente. Ha sido intensa, pero, pero pero bueno, pues vamos, espero que la clase de hoy estado a la altura de las expectativas que ustedes han tenido. Bebe un poco de agua. Muchas gracias, José. Ah, ha sido intensa. Ah, José Jonathan me dice, Álvaro, estoy haciendo mi página, pero no tengo un sistema de templates. Tendría que poner todo a mano o un snippet eh, para otras ocasiones. Entonces ahí se te fue el teclado, creo. Tal vez quisiste decir para estas ocasiones. Espérate, José Jonathan, espérate porfa a que acabe el curso. ¿Sí? Para futuras. Espérate a que acabe el curso, porque al acabar el curso vamos a hacer el proyecto final, y el proyecto final va a ser como un sistema de templates. No es tan poderoso como un sistema de templates desde el servidor. Los sistemas de backend, ¿no? Tienen su motor de plantillas, y lo que pasa es que desde base de datos ellos reciben el dato y lo meten en la plantilla. O sea, para los que recién estén empezando con HTML les explico. En HTML nosotros estamos escribiendo todos los datos a mano, ¿sí o no? Pero cuando ya estás en una aplicación con base de datos, esos datos tú no los escribes en el HTML. Esos datos se reciben desde una base de datos. Y hay un motor de plantillas donde tú le indicas la estructura HTML. Tú le dices, este es el header. Y le dices, y con un código le dices, aquí vas a meter lo que recibas de base de datos. Por ejemplo, aquí vas a meter el contenido, el título de la página, pero ese título de la página lo vas a obtener desde la base de datos. Entonces lo que pasa es que la base de datos envía al motor de plantillas, el motor de plantillas recibe ese dato, lo imprime ahí y lo muestra al navegador. Por eso es que automáticamente cuando tú cambias de página, tú pones, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú pones site URL para Open Graph, site URL dos puntos, y esa URL la vas a recibir desde base de datos. Entonces va a ser dinámico. Cada vez que cambies de URL en tu sitio web, se va a actualizar porque va a recibir desde la base de datos o desde, bueno, en este caso la URL no la recibe de base de datos, la recibe desde el servidor. Pero lo importante es que recibe datos desde el servidor y se va actualizando. Nosotros al finalizar este curso vamos a hacer un proyecto con un motor de templates. Repito, no tan potente como un motor de templates desde el servidor, pero igual va a ser mucho mejor que escribir el código a mano, porque es horrible escribir todo a mano. Los microdatos, OG y tweets mejoran el SEO. Los microdatos mejoran el SEO. Open Graph y Twitter Cards no. Pero Open Graph es súper útil, porque, o sea, ya no hablemos solo de SEO. Hoy en día Facebook tiene una importancia casi a la par con Google. Porque pues, en Facebook toda la gente se anuncia, las empresas se anuncian en Facebook, la gente está en Facebook muchas horas a la semana. Así que Facebook tiene mucha importancia hoy por hoy. Así que si tú pones una URL en Facebook, o no solamente tú, supónganse que alguien, miren, piensen en esto. Una persona llega a tu página, llega aquí, por ejemplo, ¿no? A Escuela Digital, dice, está chévere esta página, se la voy a compartir a un amigo. Copia y pega en un chat de Facebook, o copia y pega en el muro de un amigo. Mira esta página. Imagínate que no esté bien tu Open Graph y salga una imagen que no es, salga un título que no es. Entonces el amigo va a decir, ¿y eso qué es? No le va a llamar ni la atención. Pero si al pegar esa URL en el muro de un amigo, en un grupo de Facebook, en un chat, está bien tu Open Graph y muestra todo perfecto, va a llamar la atención y vas a traer más gente a tu negocio. Así que, aunque no ayudan en SEO, pero sí ayudan muchísimo en marketing y en branding. Así que amigos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, muchas gracias por su paciencia y bueno, espero que esta clase haya llenado sus expectativas y nos vemos el día viernes con la clase número 4 del curso HTML5 desde cero, actualizado al 2017. Hasta la próxima. Chao, chao.